Un tema que es urgente para la República Argentina es el tema del campo. Eh, es muy grande el malestar, ustedes lo saben, que existe en el sector agropecuario por la política agropecuaria del gobierno actual en medio de las definiciones de un paquete de medidas oficiales para combatir la inflación que se va a anunciar, porque ya se está anunciando hoy viernes, ¿no? Y que seguramente incluye el aumento de retenciones a la harina, el aceite de soja y otras cosas más. Estoy en contacto con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien dijo hace horas: si el gobierno insiste con las señales negativas, nos llevará a las rutas. Nicolás, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias por atenderme, Nicolás. Bueno, ¿cómo vive el sector agropecuario, no estas horas, sino este periodo? Usted describía muy bien el mal humor y el cansancio de la gente del sector, más por sentir que se toman medidas de manera atropellado, ¿no? De una manera que no es conducente para que todos estemos trabajando en un mismo sentido y con la tranquilidad que tenemos que tener todos en la Argentina para poder trabajar. Las señales y las medidas que se van tomando, como ya venimos desde el año pasado, acuérdese, Sebastián, cierre intempestivo del mercado de carnes, de la exportación de carnes, digo, después una cuotificación, siempre son trabas, cuotificaciones en la carne, cuotificación en el trigo, cuotificación en el maíz, todo es trabado, ¿no? Retenciones que en este momento están mal aplicadas, porque no hay una ley que avale al Estado poder cobrar esos derechos de exportación. Igualmente seguimos con los derechos de exportación. Y algo tremendo, Sebastián, también, que es el doble tipo de cambio. La gente del campo vende su producido con $1 de 100, 105, no sé cuánto está el dólar hoy, y cuando va a reponer su insumo, una goma para un tractor o un repuesto para su sembradora, lo que fuera, todo eso está valorizado en $1 de 200. Entonces hay muchas cosas que hacen ruido y que generan malestar y que generan incertidumbre, que es lo peor que podemos tener nosotros los tipos del campo, porque todo lo hacemos mirando hacia adelante. Nicolás, le quiero preguntar sí. esto que se pregunta todo el mundo y que nos preguntamos todo el mundo. ¿Existe en las mesas de diálogo un punto en los cuales se puedan llegar a acercar? ¿Qué esgrime el gobierno por un lado y qué pide el sector agropecuario por el otro? ¿No existe ni un atisbo de decir nos acercamos para que juntos nos vaya mejor? ¿O hay un ensañamiento desde el parte del gobierno nacional hacia el sector agropecuario, con lo cual no hay ningún diálogo que alcance? ¿Cómo lo interpreta? Yo no lo tomo como que hay un ensañamiento del gobierno. Sí tomo que en este gobierno, manejado por dirigido o formado por un frente amplio, ¿no? Donde hay muchos jugadores con diferentes ideales o diferentes ideas, hay cierto sector del gobierno que quieren imponer su ideología contra el razonamiento o el raciocinio y se generan estas cosas. Quieren de vuelta tener un enemigo, que ya no se entiende realmente tener enemigos dentro de nuestro país, a un sector que es el más competitivo y el más productivo y es el que más invierte en la Argentina. Y hay gente que mira eso quizás acordándose de allá por el 2006, cuando se cerró también un cierre de exportaciones, que después de todo eso lo que generó, ¿no? Acordémonos, 125 y demás. Bueno, todo eso, hay gente que evidentemente quiere seguir buscando por esa línea, pero por eso también entendemos que el diálogo tiene que ser importante y el diálogo tiene que continuar, y hoy tenés un ministro dentro de este gobierno, el ministro Domínguez, con el cual podemos conversar, cambiamos ideas, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, pero seguimos avanzando y seguimos tratando de sumar entre todos. Por eso el diálogo entiendo yo, que no hay que cortarlo. A veces el resultado de ese diálogo es cansador porque la cosa sale para otro lado, pero hay que insistir y hay que seguir para adelante porque realmente hoy
Todos los escenarios han cambiado después de este desastre que está haciendo Rusia ya con el país Ucrania, y eso ha cambiado el escenario del mundo y ha cambiado la tensión en el mundo, y hoy los argentinos, la Argentina, tiene una oportunidad realmente importante porque somos productores de lo que el mundo necesita. ¿Y hay producción suficiente como para abastecerlo? Primera pregunta, y la segunda en la misma. Quiero que le explique a la gente, después de que me conteste la primera, qué significan las retenciones al aceite y a la harina de soja, y en cuánto repercute y cuál sería el escenario ideal para avanzar sobre un acuerdo. A ver, tenemos el suficiente grano para todos, capaz que ahora no. ¿Tenemos potencial para hacerlo? Por supuesto. Y le sumo una carga de responsabilidad, ¿no? Uh-huh. de la Argentina, porque el mundo está pasando mal, el mundo la va a pasar mal, y nosotros podemos dar parte de esa solución que el mundo quiere. Por eso digo, un momento histórico para nosotros en tomar buenas decisiones. ¿Qué significan las retenciones? ¿Qué significa este supuesto? Bueno, por algo están cerradas las exportaciones de aceite y harina, alguna medida va a tomar y va a ir seguramente en la línea de volver a la situación cuando terminó el gobierno anterior, de estar en igualdad de condiciones tanto los productores primarios con el poroto de soja como la industria, ¿no? La tan potente industria que tiene la Argentina en lo que respecta al crushing, ¿no? A la generación de aceite, biocombustibles y harina. ¿Qué significa? En plata, es mucha plata, pero no, digamos, 400 millones de dólares es un montón de plata. Para un volumen que maneja ese sector de la industria, todo lo que es el soja y sus derivados movieron 27.000 millones de dólares. Entonces, generar malestar por tomar ese tipo de decisiones en este momento, la verdad que no se entiende mucho. Pero bueno, el gobierno es el que es y toma las decisiones, y el campo, el sector, responde de la manera, está respondiendo y va a responder de la manera que entiende tienen que suceder las cosas, ¿no? Tal cual. ¿Y cuál sería el escenario ideal en el tema de las retenciones y cómo se interpreta, para que le explique a la gente que no entiende cuál es ese punto en discordia dentro de un montón que hay, pero dentro de los más sensibles? Explíquele a la gente qué significan las retenciones, qué significa para el sector y por qué, si continúa este escenario, se podría llegar a salir a las rutas. Hay que separar dos cosas. Los derechos de exportación, que vienen estando en la Argentina hace muchos años, es un derecho que, bueno, que código aduanero anterior, bueno, toda la exportación genera un impuesto que va a parar a las arcas del Estado. ¿Y qué decimos desde la sociedad rural? Al no estar avalado ese derecho de exportación hoy en día, a partir del 31 de diciembre del año 21, la ley que avalaba ese impuesto cayó. Y cayó la ley de emergencia que avalaba esto y no se aceptó o no pasó por diputados la ley de presupuesto, tampoco fue aceptada. Por lo tanto, hoy, como dice la Constitución Nacional, no puede haber un impuesto que no esté avalado por una ley. Por lo tanto, los cobros de derechos de exportación hoy, mal llamados retenciones, no solo están violando la legalidad, sino que son anticonstitucionales o inconstitucionales. Eso por el lado de la retención. ¿Qué genera la retención? Y es un impuesto muy distorsivo, porque la Argentina, como todos sabemos, es un amplio país con diversidad de climas, entonces las realidades productivas de cada lugar son diferentes. La retención es tan perversa que se dan casos donde los productores, por una seca o por un exceso de agua o por la situación que fuera, su negocio no es bueno, sale mal, y aunque salga mal, se le aplica retención. Así que es como tener un socio que no aporta nada, no aporta absolutamente nada, pero sí, vaya a haber o no dividendos, retira lo suyo. ¿Se explica? Sí. Si hay dividendos, retira. Y si no hay dividendos, también pasa a cobrar y se endeuda el sector agropecuario. Es muy fuerte lo que le dicen
los productores, lo he leído en más de un medio de comunicación, lo he escuchado, los productores que le dicen que tienen que salir a las rutas a expresar lo que les está pasando. ¿Es el camino? ¿Todavía queda un camino más de diálogo para evitar esa realidad? El diálogo no hay que cortarlo nunca, hay que seguir dialogando y tratar de llegar a acuerdos. Ahora, por otro lado, sí, el malestar de la gente va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque, vuelvo a repetir, se toman medidas de manera atropellada. Fíjese lo que pasó este domingo pasado. Supuestamente el domingo es el día tranquilo, ¿no? De la familia, se come el asadito, algunos duermen la siesta. El gobierno toma el domingo el asadito entre paréntesis, sí. Sí, bueno, usted dice por los precios. Bueno, sí, pero claro, si quiere vamos a los precios también. Domingo a la tarde el gobierno decide cerrar la exportación de harina y aceite, con el fantasma de subir esa retención, que vuelvo a repetir, pone en igualdad, el gobierno anterior lo había hecho, ¿no? Poner en igualdad de condiciones todo el sector de la soja, de los productores y la industria. Eso es lo que voy. Son medidas que realmente molestan de la forma que se toman, molesta que no se pueda charlar esto y buscar una solución por otro lado, molesta mucho eso. Irrita. Seguro. Esperemos que se solucione, Nicolás, y que realmente todos tengan dentro de su cadena productiva y de lo que se aporta la sensatez de poder producir y poder también darle un viso de tranquilidad a toda esta situación. Le agradezco que me haya atendido, tengo noticias, por eso la despedida. Que siga muy bien y bueno, un saludo para la gente de Bahía Blanca, que si Dios quiere pronto nos veremos por allá. Va a ser un placer. El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.